Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Conexión Científica. Hoy estamos sumamente contentos, nos sentimos honrados porque hoy tenemos a un gran investigador que, bueno, él, aparte de ser científico, es músico, poeta y alguien muy querido, no solo en Felipe Carrillo Puerto, donde él reside, sino en todo Quintana Roo. Démosle la bienvenida al biólogo Arturo Bayona. Bienvenido, biólogo. Buenas tardes, gracias, doctora Milagros, por la invitación. Como siempre, disponibles para estos eventos que los planetarios realizan a lo largo del estado y esta vez pues nos toca con ustedes aquí en Cancún. Mucho gusto. Gracias, biólogo. Y biólogo, coméntenos, por favor, sabemos que usted nació pues muy lejos de aquí, ¿no? Hasta Chihuahua. Y de pronto, bueno, vino a radicar aquí a Quintana Roo. ¿Qué fue lo que lo trajo hasta estas tierras? Bueno, yo estudié biología en la Universidad Autónoma de Guadalajara para irme a vivir a la selva. Ese era mi objetivo, no tenía ningún otro objetivo de trabajar o menos de dar clase, menos de estar en el tecnológico donde estoy ahorita. Y realmente cuando terminé mi carrera a los 22 años, me fui directo a vivir a la selva. Estuve en Chiapas. Mi sueño era irme a vivir con los lacandones de Chiapas, cuestión que hice inmediatamente después de salir. Estuve ahí varios años, desde 1977. No sé si tú ya estabas girando por ahí, pero yo ya. 1977, y estuve varios años aprendiendo todo lo que no he aprendido en la universidad. Entonces, cuando acabé de tener mi formación selvática, que fue la segunda carrera que estudié, empezaron los problemas con la guerra de Marcos. Y al empezar los problemas con la guerra de Marcos, ya fue difícil estar viviendo en esas partes de la selva lacandona, pues yo me transportaba por ríos y caminando, porque no había otra manera de transportarse. Y empezó a haber algunos problemas con gente armada en el sitio, y ya cuando se puso muy álgida la situación, pues no quedó más remedio que salir de ahí. Y había dos propuestas: Brasil o el sureste de México. Entonces llegamos aquí, veníamos otras personas, llegamos primero aquí a Quintana Roo, y con sorpresa vimos que se estaba iniciando el reclutamiento de personal a través de la SEDUE, que en ese tiempo estaba en Chetumal, para iniciar la reserva de la biosfera de Siancán. Entonces vi una gran oportunidad de volver al tipo de trabajo que estaba haciendo en ese tiempo en Chiapas, y fue cuando entro a la reserva de la biosfera de Siancán. Me tocó empezar los trabajos por la zona de Punterrero, hacer todos los estudios socioambientales, biológicos de todo ese sitio. Y pues quedé fascinado. Yo creía que no iba a encontrar otra respuesta de mi gran desarrollo biológico y científico que tenía en Chiapas, pero aquí encontré una gran puerta abierta y fue como inicia mi trabajo aquí en Quintana Roo, más o menos en 1985, cuando inició la reserva de Siancán. Gracias, biólogo. ¿Y qué fue eso o cómo es que nace ese deseo por la biología y su pasión, ¿no? Por el medio ambiente? Bueno, mi niñez, mi padre fue ingeniero químico metalúrgico, y la niñez de la familia, mis hermanos, la familia, la pasamos en colonias aisladas en los desiertos de Chihuahua, de Parral, de Chihuahua, porque ahí estaban las minas. Era la compañía minera Zarco, la compañía minera Frisco. Y este aislamiento en colonias muy fuera de las ciudades, donde vivían todos los ingenieros, las familias, etcétera, pues ahí empezó todo este gusto por la naturaleza, ya que pues ahí donde vivía no había límites. Era el desierto de San Luis en un tiempo, el otro de Chihuahua. Y ahí fue donde comencé yo pues a pescar alacranes, serpientes, a llevarlos a la casa y a recibir los primeros regaños de la familia de por qué estaba inclinado a hacer esas cosas. Pero bueno, con el tiempo comprendieron que no había nada que hacer más que apoyarme, y así iniciamos todo este proceso que sigue hasta la fecha. Oiga, biólogo, y ahora que menciona estas serpientes que llevaba a casa, eran como el inicio de los descubrimientos, y después, muchos años después, usted hace otro descubrimiento que ahora pues no se lleva como los regaños de la familia, sino más bien atrae las miradas de National Geographic y de muchos al conocer esta cueva, ¿no? De las serpientes colgantes de Cantemó. Cuéntenos cómo llega a la cueva y cómo surge toda esta experiencia.
Bueno, el proyecto de Cantemó es una extensión de lo que estábamos haciendo en el Tecnológico de Carrillo Puerto. Realmente todo eso nace cuando formamos los senderos interpretativos del Tecnológico, aquí más o menos en el año 2000, recién entrados y recién cambiados, porque estuvimos en otras instalaciones en un inicio. Y desde un principio yo me comuniqué con el director de ese tiempo para comentarle que estaría muy bien hacer un tipo de senderos interpretativos en las 30 hectáreas de selva que tiene el TEC, la selva bien conservada. Hicimos todo el proyecto, duramos un año con los alumnos de ecoturismo en ese tiempo. Y cuando los tuvimos listos, invitamos a diferentes comisariados ejidales, diferentes instituciones, como el INI en ese tiempo, algunas universidades, prestadores de servicios de la ciudad, para que conocieran el modelo y los campesinos también, los ejidatarios, vieran que había otra manera de aprovechar la selva aparte de la producción agrícola o ganadera. Entonces, estos recorridos consistieron en mostrar a la gente el tipo de actividades que se puede realizar en un sendero interpretativo, la generación de recursos económicos directos a los que presentaban estos trabajos, un uso de la selva sustentable. No pasa nada si entran 5 o 10 personas a hacer un recorrido por el sendero y salen, la selva queda igual y genera recursos. Entonces, esto interesó mucho a las instituciones como el INI en ese tiempo y me llevan a la ciudad de José María Morelos con una comunidad que se llama Cantemó, que tenían interés en realizar algunas otras actividades extras a las que tenían tradicionalmente para su vida. Ellos practicaban la ganadería, la siembra, la cacería, la pesca y me mostraron en esa comunidad 3 sitios: la laguna de Chichancanab, una cueva a la que nadie había entrado ni sabía que había, y una selva muy conservada. Entonces, con esos recursos, la hipótesis fue de que se podría hacer un muy buen proyecto ecoturístico en el área, sin haber entrado a la cueva todavía. Posteriormente, ya con la anuencia de la comunidad y ya teniendo una buena relación, porque esto todo empezó de cero. Realmente el trabajo comunitario es difícil cuando uno es de fuera y muchas veces es más difícil tener una relación buena con la comunidad que realizar el proyecto mismo. Entonces, aquí mi función primera pues fue hacer amistad con la comunidad, detectar a los líderes porque no todos iban a participar, formar el grupo inicial para trabajar ahí porque no era todo elegido y con ellos que me empezaron a explicar qué es lo que tenían ahí. Y lo único que no encontré explicación fue para la cueva. Entonces les dije, bueno, pues vamos a la cueva. No, no, dice, pero aquí nadie se quiere meter porque hay expectativas de que adentro esté el Huaychivo, el Estabay y algunos otros entes aquí de la zona maya que son los tradicionales que habitan en estos espacios. Entonces, pues, como nadie me quiso acompañar, le dije, bueno, pues me voy a meter solo. Aquí espérenme, por favor. Si no salgo, pues, aunque sea ponen una cruz y no me quieren entrar a buscar. Y entro a la cueva y veo, pues, que es un lugar increíble, ¿no? Las serpientes no se vieron, entré de día. Lo único que vi fue los murciélagos, entré hasta el fondo, hay un cenote de caverna donde observé especies que yo no conocía, realmente no tenía relación con especies endémicas de estos ecosistemas de la oscuridad perpetua en ese tiempo. Y encontré la anguila ciega, la dama blanca, camarones, otros tipos de crustáceos. Quedé fascinado y en una parte muy característica de la cueva encontré fósiles también muy bien conservados. Entonces, bueno, pues así quedó. Dije, pues esto lo podemos incluir e integrar como parte del proyecto ecoturístico. Hasta ahí la observación de los fósiles, los murciélagos y la fauna endémica de la cueva. Fue una tarde que veníamos de realizar algunos estudios acuáticos de las especies de peces en la laguna de Chichancanab, que está en la misma ruta para ir a la cueva, y se nos hizo tarde en la noche. Venía yo en ese tiempo trabajaba conmigo Yulisa Sánchez Chávez, una estudiante de administración de empresas que era mi asistente en ese tiempo. Teníamos presupuesto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y veníamos tarde de la laguna y pasamos ya oscureciendo frente a la entrada de la cueva. Y vi cómo iban saliendo todos los murciélagos siguiendo los mismos senderos que nosotros íbamos siguiendo. Unos iban a la laguna, pero otros se dispersaban en la selva, porque como teníamos murciélagos insectívoros y frugívoros,
pues cada uno buscaba su camino para encontrar su alimento. Y le dije a Yulisa, vamos a entrar a la cueva de noche que nunca hemos entrado. Y aunque traíamos unas lamparitas muy pequeñas, no aptas para eso, pues decidimos, conocemos bien el camino, habíamos trabajado en la cueva y otros tiempos, siempre de día. Y al entrar en la cueva fuimos alumbrando y cuando alumbro en la parte superior veo una serpiente colgando y balanceándose. Sigo caminando y veo otra y veo otra y veo otra. Y cuando veo esa, la compañera Yulisa me dice, ¿qué es eso? No, será peligroso. Le digo, pues no sé si sea peligroso, pero esto que estamos viendo va a marcar un hito en las cuestiones biológicas del estado de Quintana Roo. Ya me imaginaba yo que eso que estábamos viendo era algo diferente, porque había estado ya muchos años en experiencias en otros lados y nunca había visto algo parecido. Entonces, como no traíamos los elementos necesarios para hacer alguna interpretación en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Vamos a salirnos y mañana vamos a regresar con las cámaras y unas lámparas más adecuadas para ver lo que tenemos aquí. Pues regresamos, no dormí esa noche pensando en que puede ser el gran descubrimiento que cualquier biólogo está esperando en su vida. Y más en un sitio tan nunca estudiado como era la cueva de Cantemó. Entonces el otro día volvimos, estuvimos ahí como 2 meses yendo todos los días, ya hasta formábamos parte de las especies animales ahí del interior de tanto tiempo que pasábamos y saqué 2 serpientes de la cueva y las traje a mi laboratorio aquí en Carrillo Puerto. Primero quería yo ver la especie, después quería yo ver si había alguna adaptación que tuviera esta especie que la hiciera vivir en este ecosistema de la oscuridad perpetua, en el color, en la forma, en los ojos, en la visión, etcétera. Y con sorpresa vi que no había ningún cambio, que era igualita a las que había ya colectado en el exterior de la cueva en otros tiempos, en otros lugares, y no había ni un cambio. Entonces dije, bueno, pues si no hay ni un cambio, es que esta serpiente entró hace pocos años a la cueva, porque ahí lo que había que ver es el aprendizaje que tuvieron estos animales para cazar a los murciélagos volando. Porque si bien esta serpiente es común en todo Centroamérica y baja hasta allá aquí en el sureste de México, pues generalmente son terrestres, se alimentan de aves, de pequeños roedores, y no había visto yo esta acción de cazar los murciélagos de la manera en que lo hacían. Había visto algunos reportajes en cuevas de Tasmania y de Cuba, en National Geographic, donde se presentaban algunos fenómenos parecidos, pero eran serpientes que esperaban a los murciélagos afuera de la cueva y los cazaban cuando pasaban afuera, pero aquí era adentro, las serpientes vivían adentro, se colgaban arriba de los huecos y oquedades que la pluvioción había generado cuando esa cueva tuvo flujos de agua en otras eras y que generó todos esos huecos y recovecos donde ahora los animales viven. Entonces empezamos a hacer, bueno, ¿cuántas viven aquí? ¿Desde cuándo están? ¿Se reproducen aquí? ¿Comen siempre aquí? ¿Salen de la cueva? Y empezó el gran estudio de la cueva de las serpientes colgantes, que nos llevó varios años, ¿no? Porque realmente no todo fue en el momento. Y también empezamos a ver que la salida de los murciélagos cambiaba de acuerdo a las estaciones del año, porque se rigen las salidas por el sol. Entonces, en invierno, que oscurecía más tarde, pues los murciélagos salían más tarde. Y en verano, que sale más temprano, salía más temprano. Colectamos las especies y las llevamos a Ecosur. No tenía yo las claves en ese tiempo para hacer la identificación. Y amablemente los investigadores ahí del laboratorio nos identificaron todas las especies y vimos que existen 7 especies de murciélagos dentro de la cueva de Cantemó, algunos frugívoros y algunos insectívoros, lo que también ponía a esta cueva en un sitio muy especial, porque por ejemplo la cueva de Calakmul o todo esto que pasa ahí en San Diego, California, en el puente, que también me fui ahí a ver para hacer una comparación de lo que yo tenía. Y pues son grupos de murciélagos muy reducidos, generalmente de 1, 2 o 3 especies, y no pasa de ahí. En cambio, aquí en Cantemó tenemos 7, lo que hablaba de esa diversidad, primero del alimento, ¿no? Porque todos estos salen a alimentarse. Y para mantener, hicimos el conteo a través de filmación por segundo de los murciélagos y nos echó una cantidad más o menos de 200 murciélagos por segundo durante 2 horas, lo que nos da aproximadamente un flujo de 1 millón de murciélagos que cada noche salen. Entonces, para que un ecosistema pueda aguantar el flujo de 1 millón de murciélagos cada noche alimentándolos diario,
pues es que debe haber los suficientes recursos, tanto de frutas como de insectos, para poder mantener estas poblaciones. Entonces fue parte de los trabajos que se hicieron. Contamos aproximadamente 100 serpientes en todo el sistema de cuevas, lo que nos habla de que tienen tiempo ahí. Ahora, hicimos una prospección hipotética de que de esos 100 ejemplares podíamos tomar en cuenta que había 50 adultos, ¿verdad?, reproductivos. Y también hicimos la suposición de que la mitad eran hembras y la mitad eran machos. Entonces, a través de eso pudimos más o menos ver la cantidad de juveniles que se producían cada año y por qué no los veíamos. Porque no veíamos juveniles. Ahí veíamos casi puras grandes. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor los juveniles salen porque no pueden cazar un murciélago por el tamaño que tienen. Entonces empecé ahí a meterme más, a encontrar, y empecé a encontrar algunos juveniles, sobre todo en los meses de marzo y abril, que creo que es cuando nacían, ¿verdad? No tenía idea ni cuándo eclosionaban ni nada. Después supimos que la serpiente era vivípara, realmente no ponía los huevos, eran los individuos. Y algunos que encontramos veían que se estaban alimentando de pequeños insectos cavernícolas, como el grillo cavernícola, algunos tipos de mariposas y algunos otros tipos de insectos que vivían ahí. Entonces ya fue cuando entendimos que la primera parte de la alimentación en el desarrollo de los reptiles era a base de insectos. Y ya cuando tuvieron un tamaño más grande, que aprendieron y pudieron controlar y atrapar un insecto, porque recordemos que es un ecosistema oscuro. La serpiente no ve, porque la oscuridad, y por otro lado, pues las serpientes no oyen. Realmente su sensación es a través de vibraciones. ¿Y cómo podían capturar un murciélago en la noche sin verlo y atraparlo? Entonces, a través de filmaciones y observaciones continuas con luz infrarroja, porque si poníamos luz tradicional blanca se dispersan y se iban a través de lentes infrarrojos, pudimos ver que tenía dos maneras. Una, ella se pone atenta y está balanceándose arriba de la cueva, está moviéndose, ¿verdad?, en la oscuridad total. Pero han aprendido a sentir el flujo del aire que manda el aleteo del murciélago cuando se va acercando. Y es un albur, ella tira la mordida, es una serpiente constrictora no venenosa y lo puede atrapar con la boca, ¿verdad? O también lo puede atrapar enrollando su cuerpo. Inclusive he encontrado serpientes que tienen un murciélago en la boca y otro enrollado en el cuerpo. Entonces, bueno, ese fue el método. Ya cuando lo tenía en la boca, generalmente lo atrapa y se lo empieza a voltear y se lo acomoda de la cabeza. Pero cuando llega a las alas, ya no lo puede tragar porque la boca está demasiado chica. El murciélago generalmente está con las alas abiertas, así muerto, ya lo asfixia. Entonces empieza a contorsionar y empieza a quebrar los huesos, sobre todo los tarsos de las alas, los huesos largos que tienen las alas, para poder hacer una especie de papilla y ya poder tragarlo. Entonces todo ese proceso de alimentación que tiene el animal ahí, pues fue maravilloso poder verlo, poder entenderlo y poder ver cómo, por qué están ahí, las hipótesis, por qué están ahí estos animales. Bueno, primero, tiene una temperatura entre 28 y 29 grados, a veces 30 durante todo el año. Perfecto para un reptil. No necesita andar arreglando su temperatura, ni saliendo ni entrando. Lo otro, tiene alimentación los 365 días del año y puede variar el menú porque tiene 7 especies diferentes. Y el otro es el final, es el más alto nivel trófico, el que ella mueve. Entonces es el depredador del ecosistema, no hay nadie que lo ataque. Entonces con esas 3 características, pues ya pude entender el por qué estaban ahí y por qué no iban a salir. Entonces, me puse a dormir adentro de la cueva también algunas veces porque yo quería ver cómo entraban y qué traían. Entonces vi que cuando entraban, algunos cargaban algunos frutos o restos de hojas o restos vegetales y que al tratar de comerlos en el agua se les caían al cenote. Y ahí entendí cómo circulaba la energía a través de la introducción de elementos comestibles que los murciélagos dejaban caer en el agua, y de ahí las otras especies pues eran las que seguían el ciclo a través de esta aportación.
Y también entendimos que sin los murciélagos, simplemente la cueva de Cantemó no existiría por todo el movimiento que se debe exclusivamente a la aportación de los murciélagos. Y biólogo también, además de esta investigación de las serpientes colgantes, que bueno, son, ahorita nos comentaba casi medias acróbatas ellas, también tiene usted otras investigaciones, ¿no? Y por ahí encontramos que usted es un gran defensor de los estromatolitos, incluso usted, pues, ha tenido, bueno, quiere, ¿no? Hacer una reserva, ¿no? Por ahí, si nos puede comentar al respecto, por favor. Bueno, yo después de Cantemó, el ejido de Xiuché se acercó con nosotros porque vieron que estábamos haciendo algo positivo, que estaba beneficiando a la comunidad, que estaba conservando los recursos, que estaba empezando a llegar el ecoturismo. Cantemó no está ni siquiera en el mapa, con eso te digo todo. Y cómo recibe ahorita flujo de gente de todo el mundo, no constante, pero sí a través de las temporadas turísticas, que vino a observar este raro fenómeno de las serpientes colgantes. Entonces empecé a trabajar a Chichancanab pensando en que a lo mejor podía encontrar algo parecido por esos lugares. La laguna de Chichancanab es una cuenca aislada, ya había leído ya bastante sobre ello, que hace 8,000 años era agua salada. Y esto se ha encontrado por los restos y los estudios edafológicos que se han hecho en diferentes sustratos y encontraron en partes profundas restos de foraminíferos. Los foraminíferos son organismos de agua salada y su existencia pues comprueba que tenía un grado de salinidad de esa agua hace miles de años. La laguna de Chichancanab es una cuenca aislada que se formó también hace muchísimos años, no tiene entradas ni salidas, como muchas de las lagunas de Quintana Roo se surten por los fluidos del acuífero, ¿verdad? De corrientes subterráneas. Y para hacer el proyecto ecoturístico, la Semarnat nos exigió la manifestación de impacto ambiental. Y yo pensé, ¿cómo voy a hacer una manifestación de impacto ambiental de una laguna que mide 28 kilómetros de largo, que tiene unas selvas prístinas, que tiene todo eso? Me va a tardar mucho tiempo. Pero bueno, era la única manera. Entonces iniciamos con todo este proceso de la manifestación de impacto ambiental. Y dentro de las cuestiones que encontré un día que andaba ahí caminando por la laguna, así en las partes bajas, sentía yo en mis pies estructuras duras, redondeadas, me meto, las saco y veo esos oncolitos que son diferentes a los estromatolitos porque no están unidos al sustrato y son independientes, no están pegados. Entonces agarro esas piedras para mí, la vengo subiendo a la lancha, se me cae, se quiebra y en medio de toda esa estructura, colonias de almejas vivas de una especie. Y digo yo, ¿cómo pueden estar viviendo estas almejas adentro de estas estructuras de piedra? Me fui a Cusur rápidamente, pues ahí están los valedores. Y me dice, el compañero me dice, no, dice, ¿dónde encontraste esto? Me dice, es algo muy bueno, me dice. Y yo pensé, no, pues no voy a decir dónde lo encontré, mejor que me diga qué es y luego ya le digo dónde lo encontré. Me dice, esto parecen estromatolitos. Yo no sabía nada de eso en ese tiempo. Entonces me dice, te tienes que conectar, te recomiendo que te conectes con Valeria Sousa, que está trabajando en Cuatro Ciénegas y con ella vas a encontrar una respuesta. Me conectaron el correo electrónico, todo ella, y me comuniqué con ella. Y le escribí, le digo, acabo de encontrar esto, son esto, todo. Entonces me contestó, bueno, puede ser esto acá. Me dice, lo más probable es que tu ambiente sea muy pobre y estas especies son las que están representando el ecosistema, como acá en Cuatro Ciénegas. Le digo, no, le digo, es una laguna muy productiva, quizá de las mayores, mucho más que Bacalar, porque Bacalar es una laguna muy poco productiva. Y le hablaba yo que la mayoría de las lagunas aquí en la zona están formadas por cenotes. Si tú echas un dron arriba y ves las lagunas aquí en Carrillo Puerto, vas a ver que todas son bajitas y todas son redondas. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación se ha ido extendiendo con el aire y con las olas que se han formando, se han ido comiendo el sascal de las orillitas y esa agua del cenote ha ido inundando todos estos espacios. Por eso son bajitas y muy poco productivas. Sus suelos son arenosos, principalmente de sascal.
porque su formación ha sido de esa manera. En cambio, la laguna de Chichancanab o otras lagunas que tenemos acá por Venustiano Carranza, por la zona de Nueva Loría y todo acá al sur, son lagunas que se han formado en cuencas y que se llenaron hace muchísimos años y se ve rápidamente su productividad diferente porque tienen otras especies de peces. Tienen boconas, tienen muchas especies de mojarras. Entonces, esto me dio la pauta de empezar a hacer los análisis. Vi que las aguas de Chichancanab son ricas en azufre, muy diferente a todas las demás. La mayoría son ricas en carbonato de calcio, ¿no? Aguas duras. Y esa particularidad de tener azufre, pues también la ponía en un sitio diferente. Cuando empiezo yo a hacer todos estos estudios con el apoyo inicial de Valeria Sousa, conocía yo y había leído ya los estudios que estaban haciendo las gentes de Bacalar, de la UNAM, sobre bacteriología y todo lo que tenían ahí, pero veía yo que los estromatolitos de estos sitios eran totalmente diferentes a los que había en Bacalar. Entonces empecé yo estudios en el laboratorio aquí que tenemos en el Tecnológico, pues para ver la formación, para ver las características de las bacterias cianofitas que formaban todo esto y empezar a entender todo el procedimiento que tenía esto. Y llegué a un límite donde ya no pude hacer porque nuestros laboratorios no están así tan avanzados como para hacer estudios genéticos o cuestiones de ADN. Y entonces fue cuando ya me conecto con otras personas de la UNAM, otros doctores, para proponerles que con mis métodos y mis recursos ya no podía continuar con los estudios. Para eso ya había encontrado otros estromatolitos en la laguna de Señor, que yo había visto hace 20 años, pero con mi desconocimiento del tema, nomás tenía yo el recuerdo y las fotografías en papel de aquel tiempo, de que hace 20 años había ido a la laguna de Señor y había visto unas piedras raras. Me puse a buscar los archivos, encontré las fotografías en papel y después de 20 años regresé a la laguna de Señor por ese lado, porque había regresado antes por otros sitios y los encontré. Y ahí pude darme cuenta de que también existían estromatolitos en la laguna de Señor. Y posteriormente habían hablado ya de que había visto algunos avistamientos en la laguna de Chumbiaché y de Muyir en la reserva de Siancán. Entonces igual me fui con mis estudiantes todo y pudimos también a través del apoyo de los guías de la reserva encontrar en la laguna de Chunyaché unas grandes sitios donde existen diferentes tipos de estromatolitos, algunos parecidos a los de Bacalar, en otros sitios existen diferentes, son más que todo planchas en el suelo. Y bueno, ahí fue cuando se completó ya todo de los 3 sitios de estromatolitos y fue cuando a través del proyecto del Gran Acuífero Maya con el doctor Guillermo de Anda, pues lanzamos la propuesta. En ese tiempo andaba yo girando, fue antes de la pandemia, andábamos girando en los planetarios, extendiendo esta iniciativa de nombrar a Quintana Roo Santuario Mundial de los Estromatolitos, porque bueno, no teníamos, ¿verdad? En México habíamos hablado de que existen en Cuatro Ciénegas, en la laguna de Miramar, Chiapas, en Alchichica y algunos otros puntos muy característicos, pero son ambientes muy extremos, muy diferentes a las lagunas de Quintana Roo. Entonces, ahí fue cuando lanzamos esa iniciativa que lamentablemente ya no pudo continuar por la pandemia y porque no hay ninguna ley, ni ningún punto, ni ninguna manera donde nos agarráramos para poder realizar esto de una manera formal a través de la Semarnat, porque no hay ningún artículo que proteja a los microorganismos. Entonces todo esto se quedó así, empezamos a trabajar con el médico veterinario Francisco Remolina y con el antiguo director de la Semarnat, que ya por ahí se fue, y empezamos a ver la manera en cómo podíamos crear pues los parámetros, los estatutos, los artículos para poder decretar este sitio y proteger a los estromatolitos. Lamentablemente se fue Víctor Toledo, cambiaron las cosas en Bacalar, hay gente que quiere que se haga, gente que no quiere que se haga, y pues ahí paró. Entonces lo que nos dedicamos a hacer a través de la gente del UNAM es que en una semana recorrimos todos los sitios, Chichancaná, Bacalar, Chunyaché, la Laguna de Señor, y tomamos muestras de todos los estromatolitos para iniciar un gran estudio y hacer la comparación
de ver si todos están formados por el mismo tipo de bacterias o si son diferentes. Eso fue en marzo del 2020. A los pocos días de que hicimos eso, cayó la pandemia, se suspendió todo y hasta la fecha están las muestras congeladas en hidrógeno líquido en el laboratorio del UNAM y aún no se ha podido trabajar. Esperemos que próximamente. Pero ahí esperamos pues nuevas sorpresas, nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones que desafortunadamente pues no hemos podido concluir. Bueno, esperemos que estos trabajos se reanuden y que, bueno, sigan los aportes científicos, pero biólogo Bayona, además del aporte científico, sabemos que pues usted también tiene una parte artística, ¿no? ¿Nos podría compartir un poco cómo surge esta pasión de hacer de la música un poema a la ciencia, al medio ambiente, ¿no? Y desde cuándo empieza como también este gusto por la música. Bueno, yo antes que biólogo fui músico, después fui músico y biólogo, y ahorita soy más biólogo que músico. Ha sido así un poco los cambios. Y yo desde niño empecé con la cuestión de la música. Realmente mis amigos andaban en el fútbol o por allá en esas cosas de los deportes que a mí realmente nunca me llamaron y me han llamado la atención. Y desde chico mi padre me regaló una guitarra, como algo curioso ahí, a los que sería 10, 11 años. Y empecé yo con clases con un maestro que había por ahí a introducirme en el mundo de la guitarra. Y me empezó a gustar. Después ya en la universidad, como parte de la juventud, pues dedicábamos todo eso a las serenatas, las novias, todo eso, y empecé a introducirme un poco más en la música popular, que era lo que se tocaba en ese tiempo con lo que empezaba a dominar. Posteriormente me interesaron otros instrumentos, empecé a guitarra sexta, ukulele, cuatro venezolano, y siempre cuerda. Y empecé a ver que tenía facilidad, porque yo soy músico empírico, no escribo ni leo música, me conozco los sonidos y creé un método muy particular para componer sin, sin saber de música. Entonces, a través de los sonidos. Mis primeras canciones pues fueron poemas muy sencillos que yo hacía en la universidad, enfocados siempre a la naturaleza. Y cuando me fui a Chiapas, que empecé a escribir mis primeros diarios y mis primeros apuntes para el primer libro que se hizo por allá, empecé a ver que tenía unos buenos pasajes en mis diarios que muy bien podía arreglar y que se podían manejar y a lo mejor ponerles música. Entonces empecé a trabajar con algunos, los primeros, la Laguna Miramar, por ejemplo, que es donde viví varios años. Y lo primero era escribir el texto, la letra. ¿Cómo hago eso? Me pongo a escribir diferentes palabras que estén relacionadas con el tema que voy a escribir. Muchas palabras, 50, 100 palabras relacionadas. Por ejemplo, en Miramar, laguna, pescados, plataformas, pájaros, agua, todo eso así, disperso. Ya que tengo todas las palabras, empiezo a unirlas para ver con cuáles puedo formar alguna frase. Ya que tengo las frases, empiezo a unirlas para ver con cuáles puedo hacer un verso que empiece a rimar o componer las rimas. La mayoría de mis versos son cuartetos con rima 1, rima 2, rima 1, rima 2. O sea, el verso 1 y el 3 llevan una rima y el 2 y el 4 llevan la otra rima. Entonces empecé a ver ese modelo de escritura y de poemas que me ayudaba a hacer la música. Entonces de esa manera empezó Ecomúsica con una canción, con 2 canciones, y ya posteriormente me gustó. Canté las primeras canciones con algunas personas allegadas y me dijeron, oye, eso está muy bien. Y Ecomúsica, pues porque es música ecológica. Entonces a partir de eso, aquí en Quintana, yo tenía ya algunas canciones que había hecho en Chiapas de mi estancia allá, y cuando vengo acá, me encuentro pues a personas que habían llegado como yo en ese tiempo, también ávidos, recién salidos de la universidad, comunicadores, pintores, locos, biólogos, de todo había por acá. Y se abrió en ese tiempo la radiodifusora Radio Chan Santa Cruz, en ese tiempo. Y ahí pues estaba José Segoviano, estaba Carlos Chablé, estaba Marisol Berlín, Sergio Cárdenas, los que ahorita por ahí andan ya como locutores en otras grandes empresas. Y ahí empezamos nosotros a hacer el radio de Carrillo Puerto y tener un estudio de grabación, aquellos viejitos con las cintas abiertas, esas redondas, y ahí fue donde se grabó el primer disco de Ecomúsica en cassette, porque no había otra cosa, estamos hablando de esos años. Y lo empezamos a difundir. Posteriormente hablé con Gastón Alegre, que él venía mucho aquí a Carrillo Puerto, y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me prestes
tu estudio allá en Cancún porque quiero grabar otra música. Y sí, lo prestó con toda su gente, estuve allá. Y ahí grabé con Música 2, que fue el segundo disco. Y posteriormente, unos años después, se abre Radio Shenka aquí en Carrillo Puerto, la voz del pueblo maya a través del INI, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que también un estudio fabuloso que tienen ahí, y ahí hice con Música 3. Entonces ya con estas 30 canciones que forman el repertorio de Comúsica, pues empecé a armar conciertos en los planetarios, he estado ya varias veces y hay que estar otra vez ahí, la siguiente, y me vas a invitar a dar un concierto allá contigo. Entonces empecé a todo eso, a hacer mi página, a difundir mi música, se empezaron a usar mis canciones para diferentes videos. Un día estoy viendo un programa de Jaime Maussan sobre el manatí y de repente veo que empiezan a cantar mi canción del manatí. Digo, vaya, ese y lo conozco, soy yo. ¿Y por qué ese no me pidió permiso ni sabía? Bueno, pero si es para conservación, sí. Después me hablaron de la CEDUE en ese tiempo que querían hacer la canción de Ciancán con mi música, el video de Ciancán, lo donamos. Y así empezó a salir después algo sobre la pesca, algunas cuestiones que hice sobre Ramón Bravo, sobre Jacques Cousteau, sobre Jane Goodall, sobre los héroes de la naturaleza. Y bueno, poco a poco empezó a crecer todo esto, empecé a difundirlo, se grabaron los discos, posteriormente hice un solo disco con los tres, o sea, un disco con las 30 canciones, se imprimió un cancionero, y bueno, así empezó, y ahorita pues ya está eso. He ido aquí en muchos estados de la República, muchas ciudades del estado, otros países, porque con música realmente puede llevar su mensaje de conservación a cualquier sitio. Y como trata de una manera muy diferente a las especies, todas las letras se basan en experiencias propias de algo que me pasó o que sucedió en lo que va a ser el tema de cada canción. Entonces, pues, a través de las experiencias que hasta la fecha siguen, pues he seguido haciéndolo de con música y ahorita me han encargado canciones muy específicas de temas ya para otras personas. Por ejemplo, el director del tecnológico, el anterior, siempre me reclamó de que por qué hacía canciones para otros y no había hecho la del tecnológico. Y bueno, ahí nace el tema del tecnológico, que es el que se tiene aquí. Somos el único tecnológico que tiene su canción. Posteriormente se enoja Memo de Anda y me dice que por qué estoy haciendo canciones de por allá y que por qué no he hecho una canción del gran acuífero maya. Le digo, pero ¿cómo va a ser una canción del acuífero maya? ¿A quién le voy a cantar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué música le voy a poner? Pues es tu reto. Y me dio ese reto. Ahorita ya está lista la canción del gran acuífero maya. Es una canción que hice para orquesta con arreglo para diferentes instrumentos. Y estamos ahorita buscando, no sé si alguien por ahí esté oyendo, algún productor musical o algún director de orquesta que se quiera unir a este proyecto para hacer la canción. Es una obra monumental con una letra muy sui generis que habla de todo esto. Tardé un año en hacer todo esto, la música fue difícil y ahorita está hecha para chelos, para violines, instrumentos de orquesta, como no como una canción, sino como una obra. Entonces, Ciancán me encargó que hiciera la canción de la pesca responsable para ir a cantárselos a estos vagos que se andaban comiendo la langosta en época de veda. Entonces hice la canción de la pesca responsable también. Y bueno, así han salido. Esas no están grabadas en mis discos de Comúsica porque han sido pues para otros proyectos, ¿no? Sin embargo, están grabadas por ahí. Entonces ha sido parte de esta historia de Comúsica que... Ahora voy a reclamarle también a ella, a pedirle una canción para el planetario. Ah, bueno, pues sí, ya salió otra vez el peine. No, claro, y bueno, todo esto, la inspiración, realmente tengo facilidad para hacer eso, que no a cualquiera se le presenta. Y pues lo he aprovechado, ¿no? Lo he aprovechado bastante. En mi página está mi música, lo tenemos en Spotify, también allá con Entonces, con todas estas técnicas modernas que yo desconozco, porque todo esto me lo hacen, ¿no? Mis chavos que son los que conocen todo eso, es los que han puesto la música y los videos, me armaron mi página, de ahí salió arturobayona.com, también con ayuda de los estudiantes. Y pues ya lo que me criticaban ellos es de que todo era en Carrillo Puerto y que tenía muchas posibilidades de sacar todo esto al mundo y que se tenía que hacer a través de formas digitales, que yo estoy sin computadoras, ¿no? Las computadoras se presentaron. Yo empecé a usar computadora aquí en el tecnológico cuando entré a trabajar, porque donde yo estaba, pues no hubo computadoras, eso son cosas nuevas. Y los teléfonos, pues también, ya sabes, todo eso es cuestión nueva.
Entonces, a través de esas cuestiones digitales, pues creció mucho más el impacto de lo que hago, me llevó a ser conocido en muchas partes y a través de eso, pues fueron llevándome a otros países, otros estados. Y así es como ha sido esta parte de Comúsica, que ha estado sensacional. Se nota que es su gran pasión, biólogo, pero bueno, además de este aporte musical y de conciencia ambiental, del aporte científico, ¿no? Usted es parte de la historia de nuestro estado, porque también fundó el primer museo que se estableció aquí en Quintana Roo, Museo Casa de la Naturaleza, ¿no? ¿Qué representa para Sí. usted, pues esto, ¿no? Esta presencia de usted en nuestro estado y cómo a partir de eso, bueno, vinieron también, sin duda, de ser un parteaguas, comentábamos hace un rato, de los planetarios, ¿no? Y de todos estos centros de divulgación que ahora están, ¿no? Y esperamos que haya otros centros que estén por venir. Bueno, el Museo Casa de la Naturaleza nace como una necesidad de vaciar mi casa de tantas cosas que tenía ahí, porque todas estas colecciones estaban en un inicio en la casa. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que o entraba el sillón y la cama, ¿verdad? O entraban todos los cráneos y todo lo que tenemos por ahí. Y fue cuando decidimos, aquí en Carrillo Puerto, pues cuando llegamos nosotros pagábamos 10 pesos de renta al mes, después nos subieron a 50. Y había varias casas de la misma dueña que estaban pegaditas. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no rentamos otra casa? Y empezamos a invitar a los niños y vamos a inventar algún curso de protección a los recursos. Para ese tiempo nos habían corrido ya de la reserva de la biosfera de Siancán. Entró un director que no nos quería y nos sacó a todos. Ahí entonces pues nos quedamos sin trabajo. Y fue cuando decidimos formar la organización Econciencia y fundar también lo que en ese tiempo empezó como Museo Casa de la Naturaleza. Entonces rentamos la casa enseguida, pero no tenemos mobiliario, ni mesas, ni nada. Entonces invitamos a los chicos de las escuelas los sábados a que vinieran, sacamos todas las sillas de la casa, las bancas, todo, las mesas de la casa, ahí poníamos el tinglado de las especies que teníamos en ese tiempo, eran pocas realmente, y ahí damos las clases. Entonces, con el tiempo empezamos a ver, bueno, pues sí, sí funciona, está bien, los maestros se interesan, los niños, los papás, y realmente era necesario un lugar en Carrillo Puerto, pues donde se practicaran estas acciones educativas para la conservación de los recursos naturales, no existía. Empezamos a formar la organización y a pedir recursos. En ese tiempo era difícil, era muy difícil generar recursos. En esos años se acerca Russell Greenberg, que en ese tiempo era el director del Centro de Aves Migratorias del Smithsonian Institution, y renta una casa enseguida de donde vivíamos ahí. Y rápido nos hicimos amigos, le gustó el trabajo, vio lo que estábamos haciendo con los niños, lo de pájaros, y él vino a hacer su estudio sobre las aves migratorias de Siancán. Así es que estuvo casi un año aquí en el tiempo. Y él dijo, no, ¿saben qué? Yo los voy a apoyar con dinero que yo tengo. Y el primer presupuesto que tuve conciencia fue del Centro de Aves Migratorias de Washington, con $5,000, que no había bancos, no había ni dónde cambiarlos. Tuvimos que recurrir a Araceli Domínguez en ese tiempo, a Priscila Sosa, que empezaban a fundar GEMA en Cancún, porque ellos sí tenían cuenta de banco, y ahí nos cambiaron el cheque de la Smithsonian Institution para empezar el primer programa sobre aves migratorias en las escuelas de Carrillo Puerto. Y a partir de ahí, pues ya pudimos comprar mesas, sillas, algunos otros implementos, y empecé yo a encontrar animales muertos en las carreteras. Y digo, bueno, pues si tienes el conocimiento de taxidermia, pues levántalos, ponte a disecarlos, y con esos puedes empezar a agrandar las muestras que necesitas para el museo. Y a través de los 30 y tantos años que tengo aquí en Quintana Roo, cada vez que viajo y encuentro una especie muerta en la carretera que no esté muy estropeada, la levanto. Si no la puedo trabajar en ese momento, la meto a mi refrigerador. No voy a servir mi refrigerador en este momento porque aparte de jamón te vas a encontrar otras cosas. Y ahí las congelo, las guardo, ya cuando tengo tiempo las saco, las diseco, y así ha sido formándose pieza por pieza el Museo Casa de la Naturaleza. Ahorita tenemos más de 100 especies de aves, tenemos más de 30 especies de reptiles, tenemos una gran colección de corales que han aventado los huracanes en las playas de Siancán y que he recolectado. Y tenemos también una gran colección de restos y cráneos de mamíferos que han ido
pues sumándose a todas estas muertes en las carreteras por accidente que tiene por la fauna que se atraviesa. Y bueno, es el único museo de especies disecadas que tenemos en el país, el primer museo de historia natural aquí en Quintana Roo. Y bueno, pues eso sí ha sido algo muy, muy estimulante, porque ahorita yo puedo encontrar alumnos en el tecnológico que fueron alumnos míos cuando eran niños, y ellos mismos dicen que parte de su formación y de su decisión de tomar una carrera o cierta carrera la vislumbraron al tomar los cursos en el Museo Casa de la Naturaleza. Le digo, ve lo que pasó y ahora vuelves a caer en mis garras aquí en la universidad. Pues bueno, eso ya es tu culpa, ¿verdad? Yo ya qué puedo hacer. Entonces, Y pues es biólogo, así, sí. perdón, Yo creo biólogo, que, y adelante, adelante. adelante. Yo creo que la formación de la educación ambiental que hemos tenido aquí en Carrillo Puerto ha tenido una secuencia que hemos podido seguir porque no hemos parado desde 1989 que empezó el museo hasta la fecha, y hemos visto la diferencia que hay de un niño que toma cursos de educación ambiental durante su formación escolar y un niño que no las toma. Son diferentes y actúan diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la base para la conservación de los recursos y el ambiente pues esté en la educación, o cuestión que siempre se habla. Biólogo, usted ha sido una persona pues muy exitosa, ¿no? Como vemos profesionalmente, ¿no? Con todos estos descubrimientos, todo su aporte, y también un apasionado de la música y demás, pero cuéntenos sobre qué sueños le faltan por cumplir al biólogo Arturo Bayona. Bueno, mis capacidades han ido aumentando con el tiempo. Las oportunidades de seguir trabajando en diferentes temas han ido aumentando a través del tiempo, porque, por ejemplo, cuando hice el libro de Chichancanab, de los estromatolitos, y que escribí todo eso, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya se agotaron mis temas, ya todo lo que he escrito, pero no, a los otros días aparecen temas nuevos, temas nuevos. Ahorita, a través de todo este tiempo y de todos los descubrimientos y de todo este bagaje de información que se ha generado, pues me ha llevado ya a ser autor de 10 libros. Tengo 10 libros ya aquí, un sinnúmero de artículos en muchísimas revistas de todos tipos, folletos de divulgación educativa, manuales de muchos tipos, guías de identificación como la guía de orquídeas que hicimos con el ingeniero León Ibarra, y muchos otros textos donde he dejado el legado y todo este conocimiento que se ha generado, porque siempre pensé que había dos maneras, una de tenerlo y guardarlo para mí, que si hay que se quedara y se aguzanara cuando ya me vaya, o la otra, difundirlo, ¿no? A mí me causa una gran alegría poder usar los libros que yo hago como libros de textos de mis asignaturas aquí en el tecnológico, ¿no? Entonces también mis alumnos pues se ven, hay algunos medio asombrados de que el libro de texto que estemos llevando es el libro que escribió el maestro que les está enseñando, ¿no? Entonces, todas esas cosas se suman, estimulan, no puedes decaer cuando representas eso. Si tengo la oportunidad de seguir escribiendo libros, artículos, música, seguir dando mis conferencias, estar aquí como estoy ahorita contigo y con ustedes, pues para mí es mi manera de vida. Algunos me dicen, biólogo, ya tiene 68 y es tiempo que vaya pensando en la jubilación, tu abuelita, tú no me estés diciendo esas cosas. Y no, realmente esto va a acabarse hasta que se acabe, ¿no? Mi función aquí es seguir dándole hasta que pare solo. Gracias, biólogo. Y tenemos ya el tiempo un poco metido, pero vamos a las preguntas del público y nos pregunta por acá Rocío Mendoza respecto a cuál es su canción favorita de su álbum de Ecomúsica. Bueno, no puedo tener una canción favorita porque se enojan las demás. Entonces, realmente cada historia es una favorita mía porque cada vez que la canto o que la oigo o que leo el texto, me acuerdo de eso que pasó y de por qué la escribí. Dentro de cada canción que escribo, la nueva va siendo la favorita, pero luego se apaca con la nueva. Entonces, hasta ahorita, mi favorita, porque es la más nueva, es la de la gran acuífero Maya. Entonces, esa sería la respuesta por ahora. En cuanto empiece otra composición, pues va a cambiar ese Cuando favorito. llegue la del planetario, será la del Ah, bueno, planetario. exactamente. Vamos a ver. Muy Nos bien. dice por acá Yasmín Marrufo, dice, mi favorita es la canción de la tortuga que necesita nuestra ayuda para
andar, la cantaba con mis compañeras en la primaria. Bueno, ahí está, ya ven, no sé quién es esta personita, pero me puede decir de cuántos años estamos hablando y de cuántos años tiene ahorita para que yo me embelece más. Tiene, a ver, ahorita preguntamos, porque es la bióloga aquí del planetario, ahorita le Ah, preguntamos, bueno. ha de tener como unos, que será 27, hay que me pasen el dato. Nos dice por acá Tony Ríos, saludos desde Cozumel, Pati Santos, saludos querida Pati, saludos hasta Carrillo Puerto, a Arturo desde Cancún, Eddie Ortega, saludos desde el planetario de Chetumal, y por acá Saludos, también. Eddie. Bueno, Eddie, estamos pendientes allá, me tienes que llevar, se corrió con la pandemia, pero ya pasó. Ahí voy a esperar tu invitación. Eso. Y biólogo, usted es un claro ejemplo, ¿no? Que el límite está justamente en nosotros. ¿Podrías compartirle, por favor, a nuestros jóvenes que nos están viendo, ¿no? ¿Qué ha sido para ti formar parte del equipo del gran acuífero Maya, ¿no? Auspiciado por National Geographic y por el doctor Guillermo de Anda. Bueno, realmente mi entrada al acuífero Maya fue fortuita. Yo conozco al doctor Guillermo de Anda en Cozumel, en el Scuba Fest, y a mí me habían hablado porque ese Scuba Fest, el Festival de Buceo de Cozumel, iban a hacer un homenaje a Ramón Bravo. Y yo tengo una canción a Ramón Bravo que le pusieron imágenes Beto Fricione y otros compañeros por ahí de los filmadores. Entonces, me invitaron a que en la cena de gala presentara la canción a Ramón Bravo. Y bueno, me aparecía ya estuve viendo las conferencias y todo ahí, me invitaron muy amablemente a todo el evento. Y cuando veo que yo no conocía a Memo de Anda, ni lo había visto, ni había oído su nombre, pero cuando pasa a exponer él, en ese tiempo estaba planeando iniciar el proyecto Gran Acuífero Maya. Y pasa unas diapositivas espectaculares, espeluznantes para mí cuando veo todo eso y que oigo que dice que voy a empezar a trabajar, a ver si puedo hacer esto. Y yo en mí pensé, yo voy a participar en ese proyecto. No pensé, yo quiero participar. Yo dije, yo voy a participar en ese proyecto. Entonces, nos tocó la casualidad de que a mí me dieron mi reconocimiento por la canción, porque hice también la canción del Scuba Fest, que se estrenó esa vez. Y la cantó el coro de Cozumel y la orquesta juvenil. Lloré ahí con toda la canción esa, oír mi canción en esa cena de gala. Estaba el hijo de Jacques Cousteau, estaba Sylvia Hersh, estaba toda la plana mayor mundial del buceo. Y a mí me entrega mi reconocimiento el hijo de Jacques Cousteau y a Memo de Anda en el mismo momento se le entrega Sylvia Hersh por el buzo de oro, que es el máximo galardón que dan a los buzos por sus descubrimientos en ese festival. Y ahí le hablé, le digo, mucho gusto, soy Arturo Bayona, vi tu proyecto y a mí me gustaría trabajar contigo en esto. Y empezamos a platicar, a platicar. Me dijo él, dame una, porque yo le decía, podemos también trabajar el agua, las especies, porque él es arqueólogo y el enfoque era más que todo arqueológico. Y bueno, la propuesta fue de que podamos hacer cuestiones de biología, de química del agua, de cuestión de la fauna y muchas cosas más. Me dice, hazme una propuesta y a ver qué decidimos. Y bueno, hice la propuesta, le envié y con sorpresa fui aceptado. Y bueno, desde esos años, ya como desde el 2017-18, formé parte del equipo. Yo no buceaba, yo he sido terrestre siempre. Y bueno, empecé a ver que se iban, ¿verdad? Nomás veía las burbujitas y que me decían, ahí te vamos a enseñar las fotografías cuando salgamos. Y pues ahí fue lo que miré, yo dije, ni más paloma, pues como que las fotografías y las burbujitas. Entonces ya tomé un curso de buceo en Tulum y ahí empecé con mis pininos. No manejo el buceo como lo manejan las estrellas, que son ellas que a eso se dedican, pero sí ya los pude acompañar, ver el maravilloso mundo subterráneo de Quintana Roo. Y comencé ya a hacer otros estudios. Me dediqué mucho tiempo al análisis del agua y pudimos darnos cuenta de la gran contaminación que se está dando en todos estos sitios. Y pues ahí fue cuando empezamos también ya a manifestar la manera en qué podíamos hacer para que la gente pudiera darse cuenta de lo que se está haciendo. Y empezamos a filmar otros videos. Ahorita acabamos de terminar un libro, artículos, reportajes en televisión, de muchos tipos, para realmente dar a conocer toda esta problemática que se está viviendo aquí en el sitio. Y nos preguntan por acá también, biólogos, que si usted tiene
Que si usted no le tiene miedo a las serpientes en las cuevas oscuras, ¿a qué le tiene miedo? No, no, ve, realmente el veneno de las serpientes está en el cerebro de las personas, para empezar, ¿no? No hay nada. La oscuridad, pues, es un elemento que yo disfruto. He hecho largas caminatas por la selva solitario, me he perdido, he estado viviendo hasta 6 meses en la selva de Chiapas sin salir. Y realmente todas estas experiencias son parte de mi formación y son necesarias para hacer lo que hago. Entonces, realmente aquí el miedo es algo que cuando entras a las cuevas lo dejas ahí amarradito en algún espacio, ahí en alguna rama, y entras con una visión clara, con un cerebro frío, de esperar que vas a encontrar algo que a lo mejor nunca has visto. Entonces, no hay tiempo para el miedo ni para esos pensamientos por aquí. Gracias, biólogo. Y por acá nos pregunta Laura Rojo, dice, si le he dedicado una canción a este personaje que vivió y murió en Quintana Roo. ¿Era usted amigo de Ramón Bravo, el oceanógrafo, comunicador, investigador, ecologista, científico, camarógrafo y documentalista mexicano? Sí, trabajé muchos años con Ramón Bravo en Isla de Mujeres. Él nos acompañó en los programas de tortugas marinas que hacíamos en la Casa de la Cultura de Isla de Mujeres hace muchos años. Y la primera canción que hice para un héroe ambiental fue Elegía a Ramón Bravo. La pueden buscar, por favor, en YouTube. Pongan Elegía a Ramón Bravo y ahí aparece el video y la canción que hice Ramón Bravo. Gracias, biólogo. Y ya para terminar, si nos puede comentar sobre qué hace usted en su tiempo libre, además de su pasión por la música, claro. Pues no puedo hacer nada porque no tengo tiempo libre. Siempre estábamos. Yo estoy en el tecnológico 8 horas diarias, ¿verdad? Aparte todo lo demás, estoy en el museo en las mañanas y cuando puedo, como, voy al baño y hago algunas otras cosas. Muy bien, biólogo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirse, por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto y un honor. Una de las últimas conferencias que tuvimos acá en el planetario fue usted, tal vez fue la última, ahora no recuerdo, pero fue esas últimas antes de la pandemia que justamente nos vino a hablar sobre los estromatolitos. Y esperamos también tenerlo por acá pronto, ya que Bueno, cosas... vamos a hacer un concierto de ecomúsica por allá. Vamos, sí. Bueno, y para toda la gente, mi página arturobayona.com. Ahí pueden encontrar videos, descubrimientos, textos, fotografías y muchísimas cosas de lo que hemos hecho. Si quieren adquirir Gracias. su música, biólogo, ¿cómo se puede hacer eso? En Spotify como Arturo Bayona, ahí está. Pueden encontrar ahí varias canciones. Y si no, en mi página también hay descargas y todo. En mi página está la tienda virtual. Los que estén interesados en mis publicaciones, mis libros o todo lo que hago ahí, también hay un espacio ahí para checar eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, biólogo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Para los que entraron un poquito tarde o quieren verla después, recuerden que subimos todas estas entrevistas a nuestro canal de YouTube. Me despido de nueva cuenta agradeciéndole al biólogo Arturo Bayona, agradeciéndoles a ustedes por sintonizarnos y nos vemos el próximo mes aquí en Conexión Científica. Bueno, Muchas y gracias. próximamente en un concierto de ecomúsica. Ah, sí, les avisamos aquí en el planetario. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.